Buenas tardes a todos desde Lima, Perú. Hoy, miércoles 7 de octubre, tenemos el gusto de tener presente aquí en el ciclo de charlas astronómicas virtuales de la Aliada a la doctora Ana Isabel Salvador, desde España. Ana es doctora en cosmología y es creadora del proyecto Acoge a un científico y del canal de YouTube Anisotropía. Tuvimos el gusto hace un par de años de tener a Ana aquí en el Perú como parte de su proyecto Acoge a un científico y nos dejó dos maravillosos libros, que acá se los muestro, y que seguramente algunos de ustedes tienen. Bueno, hoy día no podía faltar Ana, así que aceptó gustosa la invitación y le agradecemos su presencia. Agradecemos también a la página Rastros de Guerra por facilitarnos, como todas las semanas, su cuenta Zoom para poder hacer este ciclo de charlas. Adelante, Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias, Manuel, por invitarme a estas charlas y bueno, la verdad que es un placer porque ya, como dices, hace 2 años nos conocimos allí en Perú y ya entonces fue un placer. Y bueno, sí, los que estáis por ahí, alguno nos conocimos allá hace 2 años, pues nada, es un gusto volver a estar con vosotros. Y bueno, pues los que no me conozcáis, pues bueno, un poco lo que ha contado Manuel, mi nombre es Ana, soy doctora en cosmología. Pues, a ver, yo hice mi doctorado en la colaboración Dark Energy Survey, ¿vale? Que es la que tenéis aquí, que es una colaboración que tiene un telescopio de 4 metros en el telescopio blanco en Cerro Tololo, en Chile. Y bueno, hice mi doctorado durante casi 4 años con datos de este telescopio, en los que me dediqué a analizar cómo se distribuyen las galaxias para intentar averiguar cómo se distribuye la materia oscura. Entonces, bueno, me gustaba mucho la investigación, pero me di cuenta de que me gustaba mucho más hablar de lo que hacía que realmente hacerlo. Entonces decidí cambiar la investigación por la divulgación y cuando terminé mi doctorado decidí empezar un proyecto de divulgación científica que se llama Acoge a un científico, en el que estuve junto con mi compañero Ángel recorriendo Latinoamérica durante casi 3 años. Ahí veis un poco el recorrido. Empezamos por el sur, por Argentina, ya que mi compañero es argentino, y fuimos yendo hacia el norte hasta llegar hasta México. Y bueno, pues eso, hace unos 2 años pasamos por allí, por Lima, y fue cuando conocí a Manuel, así que nada, tengo un recuerdo muy bonito de Perú en general y de Lima en concreto. Así que nada, muchas gracias por invitarme. Y nada, pues allá por mayo, abril estábamos llegando a México y bueno, pues todo el mundo se paró y todo cambió, así que decidimos terminar el viaje y volvernos a España con nuestra familia. Y bueno, pues como ya no se podía hacer divulgación, bueno, esto es un poco, os pongo ahí un poco el resumen de los 2 años y medio que estuvimos viajando. Recorrimos ahí unos 32.000 kilómetros más o menos, aunque es difícil decirlo porque el cuenta de kilómetros no funcionaba. Visitamos 16 países, dimos unas 300 charlas en unas 185 instituciones a más de 14.000 personas. Bueno, es un poco el resumen. Y bueno, como os decía, a ver, ¿dónde ahí? Como os decía, hace unos 5 o 6 meses decidimos terminar el viaje y volver a España porque, bueno, pues por la situación, ¿no? Al final la situación es complicada y decidí pues seguir haciendo divulgación. Y entonces es cuando empecé el canal de YouTube que se llama Anisotropía, donde voy contando un poco pues lo mismo que contábamos en las charlas, pues he aprendido diseño gráfico, he empezado a hacer vídeos y bueno, ahí voy poniendo poquito a poco los vídeos en el que os invito a hacer un viaje por el espacio y el tiempo. La idea es, como hacíamos en las charlas, hacer un viaje por el espacio y el tiempo en el que descubrir dónde estamos y cuándo estamos. Hablar de la historia del universo, de cuál es la situación de la cosmología hoy en día y bueno, poco a poco voy a ir ahí subiendo vídeos. Últimamente también, como me gusta mucho la enseñanza, he empezado a trabajar en un secundario, entonces bueno, últimamente estoy subiendo menos vídeos, pero poco a poco iré subiendo más. Entonces bueno, hoy la idea era hablar de eVOS, que es el mayor mapa de alta precisión del universo. Y bueno, el tema este es porque los últimos vídeos que hice en mi canal son sobre este tema. Y es que el 20 de julio salieron unos artículos científicos sobre esta colaboración, sobre eVOS, ¿vale? Entonces vamos a estar hablando sobre estos artículos científicos,
el telescopio del Sloan Digital Sky Survey, los datos, un poco sobre todo lo que supusieron todos estos artículos que salieron el 20 de julio. Pues los últimos vídeos que tengo en mi canal, los últimos 4 vídeos, son entrevistando a investigadores de esta colaboración, en los que son los propios investigadores los que nos cuentan un poco de qué va esta colaboración, cómo es el telescopio, cuáles son los resultados. Entonces, bueno, os voy a intentar en esta hora pues, resumir un poco pues estos vídeos y todo eso que me contaron los investigadores. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando del telescopio, después de los datos, vamos a pasar al análisis de datos y por último hablaremos de los resultados. Entonces, lo primero, el telescopio, el proyecto se llama Sloan Digital Sky Survey y es un proyecto que empezó hace unos 20 años más o menos ya, y es un proyecto de un benefactor de Estados Unidos que, bueno, pues decidió invertir su dinero en un telescopio y nada, construyeron un telescopio en Apache Point, en Nuevo México, en Estados Unidos, y es un telescopio que no es muy grande, la verdad, es unos 2,5 metros, que ya para la época, que fue el 2000, era un telescopio que no era de los más grandes, pero fue toda una revolución este proyecto. ¿Por qué? Porque hasta este momento los telescopios, los investigadores pedían tiempo, pues un astrónomo quería observar algo y pedía un tiempo y esos datos los compartían un grupo de personas. Entonces, Sloan Digital Sky Survey cambió la manera de mirar al cielo porque es el primer proyecto que mira al cielo el tiempo completo para un mismo proyecto y esos datos se comparten con toda la comunidad científica. Entonces, bueno, supuso un cambio en la manera de trabajar que luego muchos proyectos han seguido. Por ejemplo, el Dark Energy Survey, hoy en día DESI, muchos proyectos han seguido esta manera de trabajar, ¿no? Un telescopio que comparte los datos con una comunidad y que son datos que cualquiera puede usar. Entonces, bueno, cambió la manera de mirar al cielo, de hacer cosmología y eso fue algo muy bueno. Y todo ese conocimiento que se aprendió con este telescopio, con el Sloan Digital Sky Survey, luego lo hemos usado para las siguientes generaciones de colaboraciones, de telescopios. Entonces, bueno, creo que es algo bastante importante. Entonces, bueno, dentro del Sloan, es un grupo de muchas personas y dentro del Sloan hay diferentes proyectos y diferentes grupos. Os he puesto aquí un poco para que veáis la fotografía, ¿no? Yo he hecho el dibujito que me ha quedado muy bien, pero bueno, para que veáis cómo es realmente, ¿vale? Porque es un telescopio que también es un poco diferente, ¿no? Muchos telescopios se ven, solemos ver así con la cúpula y este, bueno, es un poco diferente porque es así como cuadrado y bueno, es curioso, ¿no? Es un telescopio un poco diferente. Entonces, bueno, dentro del Sloan hay diferentes proyectos. Y BOSS, que significa Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, es un proyecto dedicado a la cosmología. Y después, que es de lo que vamos a hablar hoy, es de eBOSS, que es BOSS pero extendido. Es lo mismo, pero más, ¿vale? Entonces, tanto BOSS como eBOSS son la parte cosmológica dentro del Sloan Digital Sky Survey. Entonces, bueno, lo que hace este telescopio es observar el hemisferio norte, ya que está en el hemisferio norte. Esto que veis ahí ahora en la imagen es una proyección en 2 dimensiones de una esfera, ¿no? Proyectamos la esfera en 2 dimensiones y las zonas rojas son las zonas que observa el telescopio. La zona entre medias de todo esto, lo que observa es más o menos un cuarto del cielo y lo que queda entre medias no se observa porque está nuestra galaxia. Entonces, el gas de nuestra galaxia y las estrellas nos impiden observar lo que hay más allá. Por eso vemos muchas veces que vemos mapas de lo que se observa en el cielo, muchas veces hay zonas en blanco por eso, porque pues está nuestra propia galaxia que nos impide ver más allá. Entonces, bueno, este telescopio observa básicamente todo lo que puede, porque lo que nos interesa en cosmología es tener muchos datos. Cuantos más mejor. Más datos significa más estadística. Y eso es bueno, ¿no? Al final queremos observar lo más posible. Y bueno, este telescopio está en el hemisferio norte y observa todo lo que puede del hemisferio norte. Bueno. Entonces, de lo que se trata este proyecto es de ver galaxias lejanas e intentar
hacer un cartografiado del cielo, ver dónde están esas galaxias. Esta es una imagen del cartografiado de IVOS, de los últimos resultados, y lo que hace este telescopio es espectroscopía. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Lo que hace este telescopio es básicamente espectroscopía. Entonces, ¿qué es la espectroscopía? Normalmente pues nos imaginamos un telescopio que mira el cielo y hacen fotografías del cielo, ¿no? de las galaxias. Parece un poco tonto, pero es muy difícil en cosmología calcular la distancia a la que están los objetos. Ver cuál es su posición en el cielo, pues es más o menos sencillo, ¿no? Calcular la ascensión recta y la declinación. Pero realmente calcular la distancia de los objetos es bastante complicado. Entonces hay diferentes métodos para calcular la distancia. El que usa el Sloan Digital Sky Survey es básicamente la espectroscopía. ¿En qué se basa esto? En que hacemos una foto del cielo, vemos dónde están las galaxias que nos interesan y en los puntos en los que están las galaxias que nos interesa calcular su distancia, ponemos una fibra óptica. Como veis aquí, esta cosita azul sería una fibra óptica que básicamente actúa como un prisma, ¿vale? Todos hemos visto la típica foto de cuando ocurre el arco iris, que la luz del sol se difracta en una gota de lluvia, ¿no? Pues algo parecido ocurre con las fibras ópticas. Las fibras ópticas actúan de prisma y descomponen la luz de las galaxias en sus colores. Esto es lo que llamamos un espectro. Por eso este método se llama espectroscopía. Y a partir de este espectro podemos calcular la distancia a la que se encuentran las galaxias, ¿vale? Es una especie de efecto Doppler. Como cuando una ambulancia se acerca y se oye cada vez más aguda y cuando se aleja se oye cada vez más grave, ¿no? Ese efecto que entendemos con el sonido, con la luz también ocurre. Cuando una galaxia se está acercando a nosotros, su luz se ve cada vez más azul y cuando una galaxia se está alejando de nosotros, su luz se ve cada vez más roja. Es lo mismo que con una ambulancia. Una ambulancia se acerca, las ondas cada vez están, las frecuencias de onda cada vez están más cerca, con lo cual se oye más agudo y cuando la ambulancia se va, cada vez se oye más grave. Bueno, pues lo mismo pasa con la luz. Cuando una fuente de luz se acerca, la luz se vuelve más azul y cuando la fuente de luz se aleja, cada vez se vuelve más roja. Entonces podemos usar este efecto que vemos en las galaxias, en su luz. Si veis aquí a la izquierda os pongo el espectro de una galaxia, ¿vale? Cómo se vería un objeto que no se mueve y a la derecha cómo se verían las líneas de ese espectro, unas líneas características que dependen de los elementos de los que está formada la galaxia. En una galaxia que se aleja se ven desplazados hacia el rojo. Hacia arriba veis aquí porque hacia arriba tenemos el rojo. Entonces, viendo cómo se desplaza este espectro hacia el rojo, podemos calcular la velocidad a la que se aleja esta galaxia y también de ahí calcular su distancia. Entonces, bueno, ¿en qué se basa este telescopio? ¿Para qué se utiliza? Para hacer un cartografiado del cielo. Es fácil, a partir de una fotografía, calcular la ascensión recta y la declinación, es decir, su posición sobre la esfera celeste, y mediante el desplazamiento al rojo podemos obtener también la distancia. De tal manera que al final lo que tenemos es un cartografiado del cielo en 3 dimensiones, donde están las galaxias. Y el fin último de todo esto, de hacer este cartografiado del cielo, es intentar averiguar cómo es el universo en el que vivimos. Y lo que nos dicen las observaciones que tenemos del universo es que el modelo Lambda-CDM, que es un modelo matemático que tenemos para describir el universo, las observaciones nos dicen que este es el modelo que mejor se ajusta a los datos. Y es un modelo matemático que nos dice que vivimos en un universo plano, que la mayor parte del universo son cosas que no conocemos, que solo conocemos un 5% del universo, que es eso lo que llamamos materia ordinaria, todo lo que forman las estrellas, los planetas, los átomos, todo eso que más o menos creemos que conocemos, sería solo un 5% del universo. La mayor parte del universo es energía oscura y materia oscura. Tenemos más o menos un 26% de la materia del universo a la que llamamos materia oscura, que sabemos que está ahí por efectos gravitatorios, pero que es un tipo de materia que no vemos. No vemos porque no emite luz, no interacciona con la luz, pero sabemos que está ahí por efectos gravitatorios. Entonces, bueno, la llamamos materia oscura porque no la vemos y forma pues la mayor parte de la materia del universo. Y luego tenemos
casi un 70% de la energía del universo a la que llamamos energía oscura, que es lo que hace que el universo se esté expandiendo cada vez más deprisa, pero no tenemos ni idea de por qué. Sabemos que se expande, sabemos que lo hace cada vez más deprisa, pero no sabemos por qué. Y a esto que hace que el universo se expanda cada vez más deprisa es a lo que llamamos energía oscura. La llamamos energía oscura porque realmente no sabemos qué es y bueno, pues cuando se descubrió esto, que fue en 2000, 2001, realmente fue una sorpresa para toda la comunidad científica, ya que, bueno, no se esperaba que el universo se expandiera cada vez más deprisa y de hecho, pues con el conocimiento que había hasta la época, pues no tenía tampoco demasiado sentido, ¿no? Que en principio la gravedad hace que la materia se acerque, se haga que la materia debería acercarse cada vez más y el universo hacerse cada vez más pequeño, pero por alguna razón pues hay un tipo de energía que hace que el universo se esté expandiendo cada vez más deprisa y no sabemos de dónde sale esa energía ni por qué ocurre esto. Entonces, hay varios modelos matemáticos que intentan explicarlo. Uno de ellos es la constante cosmológica, llamado lambda, que es el modelo más sencillo que tenemos hoy en día para explicar la energía oscura. Y esta lambda, esta constante cosmológica, que es el modelo matemático más sencillo, es algo que propuso Einstein ya a principios del siglo pasado para intentar explicar por qué el universo... él pensaba que el universo era estático, ¿no? Entonces él dijo, bueno, pues si el universo se está expandiendo, pues tiene que haber algo que contrarreste la gravedad para... Bueno, antes de que se descubriera que el universo se estaba expandiendo, él pensaba que el universo era estático, entonces dijo, bueno, pues tiene que haber algo que contrarreste la gravedad para que el universo sea estático. Después se descubrió que el universo se expandía, él dijo que había sido el mayor error de su vida, tiró la constante cosmológica a la basura, y hoy en día la hemos recuperado porque precisamente esta constante cosmológica explica o es una manera matemática que tenemos para explicar que el universo se expanda cada vez más deprisa. Entonces, bueno, no sabemos qué es, pero cuadra con las observaciones. Y lo que estamos haciendo hoy en día en las diferentes colaboraciones científicas y con los diferentes telescopios es intentar poner a prueba este modelo. Este modelo cosmológico, el modelo Lambda-CDM, describe muy bien nuestras observaciones, pero también hay otros modelos que lo hacen. Entonces, estamos viendo, estamos poniendo a prueba este modelo a pequeñas y grandes escalas, en el universo local y en el universo primitivo. Entonces, todas las colaboraciones en cosmología lo que están haciendo es tratando de tener datos cada vez más precisos para intentar poner a prueba este modelo, ver en qué falla, dónde se rompe, si hay otros modelos que funcionan mejor. Entonces, bueno, esa es un poco la situación de la cosmología hoy en día y lo que están haciendo las diferentes colaboraciones. Entonces, bueno, los resultados científicos que salieron el 20 de julio pues ponen fin a toda una era de observación cosmológica del Sloan Digital Sky Survey. Son los datos finales de la colaboración IVOS y, bueno, pues ponen fin a esta etapa cosmológica del Sloan y son los datos más precisos que tenemos hasta la fecha en cosmología y el mapa, el cartografiado más extenso que tenemos hasta la fecha. Pero bueno, ahora que hemos hablado un poco del telescopio, de cómo funciona y para qué se usa, ¿no? Os voy a hablar un poco de los datos que se han observado concretamente en VOS e IVOS. Entonces, este telescopio lo que ve son galaxias, ¿no? Al final, nosotros queremos ver cómo se distribuye la materia en el universo. La materia que vemos y la que no vemos. La materia visible, la ordinaria, y también la materia oscura. ¿Qué pasa? Que la materia oscura no la podemos ver. Entonces lo que hacemos es pues, ver lo que podemos ver, básicamente, ¿no? Vemos las galaxias, aquello que emite luz, y los llamamos trazadores. ¿Por qué? Porque sabemos que no son toda la materia. Entonces, decimos trazadores porque precisamente trazan dónde está toda la materia. Porque al final la materia, por atracción gravitatoria, se va a ir formando cúmulos y supercúmulos. Entonces, las galaxias no se van a formar en cualquier sitio, sino que se van a formar en pozos de potencial, en acumulaciones de materia oscura, con lo cual, allá donde haya una galaxia, creemos que tiene que haber también una acumulación de materia oscura, ¿no? Por atracción gravitatoria, es lógico que estén en los mismos sitios. Entonces, bueno, pues tomamos estas galaxias que sí que vemos como trazadores, como indicadores de dónde está toda la materia.
¿Qué pasa? Que cuanto más lejos observamos, menos cosas podemos ver. Esto es fácil de entender porque, por ejemplo, tú cuando miras al cielo en una noche despejada, puedes ver muchas más galaxias que en una noche que no está despejada. Cuando ves con un telescopio puedes ver mucho más que cuando ves a simple vista, o simplemente con unos binoculares ves muchas más estrellas que cuando no tienes unos binoculares. Entonces, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Con un telescopio, cuanto mejor sea el telescopio, más lejos puedes ver. Y cuanto más lejos puedes ver, también ves diferentes tipos de objetos, porque cuanto más lejos ves, más atrás en el tiempo estás yendo, porque al final la velocidad de la luz es finita. Por la teoría de la relatividad de Einstein, la velocidad de la luz es constante y es un límite de la naturaleza, entonces sabemos que, pues lo típico, ¿no? Que el Sol está a 8 minutos luz, porque la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Cuando miramos al Sol estamos viendo cómo era hace 8 minutos. Cuando miramos a la galaxia más cercana, a la galaxia grande más cercana como Andrómeda, pues está a muchos años luz, estamos viendo millones de años luz en el pasado, y bueno, así cuanto más atrás nos vamos, cuanto más lejos miramos, más atrás vamos en el tiempo. Entonces, esta gráfica que os he puesto aquí, vemos primero, tanto vos como IVOS observan las galaxias que están más cercanas, que son galaxias, las que están aquí en rojo son galaxias que están cerca y son bastante masivas, pero que cuanto más nos vamos alejando, menos galaxias vemos, porque al final para ver una galaxia muy lejos tiene que ser muy luminosa. Porque muchas veces esa luz, cuanto más lejos es más difícil de ver. Cuanto más lejos vamos, solo se ven las galaxias realmente masivas, ¿vale? Entonces, llega un momento que estas galaxias, que son galaxias cercanas, pues cuanto más atrás en el tiempo ya dejamos de verlas y solo empezamos a ver galaxias que emiten muy fuerte. En ese caso, las que están en verde serían galaxias con líneas de emisión. Estas son galaxias en las que hay mucha formación estelar y al haber mucha formación estelar, las estrellas cuando se están formando emiten mucha radiación y esa radiación calienta el gas que hay a su alrededor y ese gas también emite radiación y son galaxias que emiten en ciertas longitudes de onda y esa radiación es muy fuerte, entonces se pueden ver todavía más lejos. Entonces, esta sería la siguiente etapa, ¿no? Entonces, las dos primeras serían, pues básicamente, galaxias muy masivas cercanas, cada vez se van viendo menos galaxias de este tipo, de hecho por aquí hay algunos puntitos de galaxias muy masivas, pero cada vez se ven menos. Y las siguientes que vemos son galaxias de líneas de emisión. El siguiente punto serían los cuásares. Los cuásares son galaxias que en su centro tienen grandes agujeros negros supermasivos, y estos agujeros negros emiten mucha radiación. Al final, un agujero negro muy masivo emite mucha radiación por todo el material que está a su alrededor. Tiene un disco de acreción que gira rápido, que emite mucha radiación, y por eso se llaman cuásares, porque al principio se pensaban que eran como estrellas, pero parecían un poco raras, no se sabía exactamente qué eran. Entonces de ahí lo de cuásar, que es como cuasiestelar, porque se veían como un puntito muy lejano. Hoy en día sabemos que no son estrellas, sino que son agujeros negros supermasivos que están muy lejos y los podemos ver, aunque estén muy lejos, porque emiten mucha radiación, ¿vale? Entonces es otra manera también de ver cómo se distribuye la materia en el universo, no solo con galaxias, sino que allá donde ya no podemos ver galaxias, se observan este tipo de objetos. Incluso podemos ver más allá, porque estos cuásares son como faros, por eso que os decía, que son puntitos que emiten mucho, se ven desde muy lejos, por eso lo comparamos con faros, ¿no? Y lo curioso es que si nos vamos todavía más lejos, no podemos ver quizá los cuásares, pero sí que podemos ver que los cuásares excitan nubes de gas que se encuentran en su camino, y estas nubes de gas emiten, porque son radiadas por los cuásares que tienen detrás, estas nubes al ser radiadas emiten también radiación y hacen un poco como antenas al final de esta radiación, y esto también es un trazador, nos permite ver cómo se distribuye la materia en el universo.
Entonces, a diferentes distancias tenemos diferentes objetos que podemos mirar y que nos permiten saber cómo se distribuye la materia en el universo. Entonces, bueno, eso es simplemente que os quedéis con que hay diferentes tipos de objetos, que al principio tenemos las galaxias, después las galaxias de líneas de emisión, después los cuásares y después las líneas de Lyman alfa, que se llaman, que son básicamente los cuásares que iluminan nubes de gas. Entonces, estos diferentes objetos nos permiten ver cada vez más lejos y ver cómo se distribuye la materia en el universo. Entonces, bueno, ahora que tenemos un poco claro cómo es el telescopio, cómo son los datos, pues vamos a ver qué han hecho NIBOS con esos datos. A ver, un segundito. Vale, entonces, en concreto, en estos artículos científicos de los que os hablaba, del 20 de julio, tenemos dos análisis principalmente. Las oscilaciones acústicas de los bariones, por un lado, y las distorsiones del corrimiento al rojo, o redshift. Entonces, vamos a empezar hablando de las oscilaciones acústicas de los bariones. Para hablar de esto nos tenemos que remontar al universo primitivo, cuando ni siquiera existían estrellas, galaxias, ni nada de eso, muy atrás en el tiempo, en el que el universo era una sopa de partículas muy caliente. Teníamos, por un lado, las partículas con masa, que llamamos bariones. Toda la materia en el universo era una especie de fluido, como un plasma, y teníamos, por un lado, las partículas con masa, que llamamos bariones, que se atraían por atracción gravitatoria, que serían estas flechitas que tenemos aquí rojas, ¿vale? Y esto genera una atracción gravitatoria, ¿vale? Las partículas con masa se atraían unas a otras dentro de este plasma. Perdón. Y además, dentro de este plasma tenemos también los fotones, que son partículas que no tienen masa y que generan una presión de radiación. Y esta presión de radiación hacia afuera se opone a la atracción gravitatoria hacia adentro. Entonces, esto generaba como oscilaciones. Las llamamos oscilaciones acústicas porque son como ondas de presión. Es como el sonido que se transmite por ondas de presión en el aire. Bueno, pues algo parecido. En este fluido primitivo, en este plasma primitivo, pues teníamos esta fuerza hacia adentro que generaba la atracción gravitatoria de las partículas con masa, contrapuesta con la presión de radiación de los fotones. Y teníamos un fluido con oscilaciones. ¿Qué pasa? Que bueno, el universo se va expandiendo y estas oscilaciones pues, van creciendo con la expansión del universo. De tal manera que llega un momento en el que el universo se ha expandido lo suficiente como para que los fotones viajen libremente sin chocar con el resto de partículas. Decimos que se desacoplan, se separan de esa sopa de partículas y viajan libremente desde ese momento hasta hoy en día que podemos detectarlos. De hecho, eso es el fondo cósmico de microondas, del que seguramente hayáis oído hablar, que es esta imagen que son como puntitos azules y naranjas. Eso sería el fondo cósmico de microondas, y son todos esos fotones que se separan de la sopa de partículas y viajan libremente por el universo hasta hoy en día que podemos detectarlos. Bueno, entonces, cuando se separan los fotones de la sopa de partículas, estas oscilaciones se congelan. Como veis ahí en la derecha, os he puesto como una onda. Esto sería un poco como cuando tiramos una piedra en un estanque, que se forman ondas. Bueno, pues en el universo primitivo ocurría algo parecido. Había ondas y de repente los fotones se separan de la sopa de partículas, se desacoplan y estas ondas se congelan. Se quedan ahí congeladas y esa onda congelada ha crecido única y exclusivamente desde que se desacoplan los fotones, ha crecido por la expansión del universo. Entonces, esta onda congelada, podemos decir, conlleva una distancia, ¿no? Esta distancia de aquí nos da una regla de medir que podemos medir a diferentes distancias en el universo y así medir cómo ha ido cambiando la expansión del universo. ¿Por qué? Porque esta onda congelada ha crecido única y exclusivamente por la expansión del universo. Entonces, lo que hacemos es medir esta distancia en la distribución de galaxias, porque al final las galaxias se van a crear donde hay más densidad, ¿vale? Entonces, si hay oscilaciones en el universo primitivo, va a haber más partículas en donde hay, digamos, pozos de potencial, es decir, donde esas ondas
donde se pueden acumular las partículas no sé cómo explicarlo, es donde la energía es más baja y ahí se van a ir acumulando las partículas. Entonces, en la distribución de materia podemos ver, digamos, esta distribución, esta medida. Entonces, os he puesto aquí esta imagen que se suele poner con esa distancia, aunque realmente no es así, esto es un efecto estadístico. Y que, bueno, se suele representar así como si alrededor de cada galaxia se viera esta distancia, pero realmente no es así, es un efecto estadístico que no se puede ver así, ¿vale? Esto es una manera de representarlo, pero realmente no es que podamos alrededor de cada galaxia ver un círculo. De hecho, alrededor de todas las galaxias hay una zona en la que hay un poco más de probabilidad de encontrar otras galaxias. Entonces, a partir de un análisis estadístico de cómo se distribuyen las galaxias en el universo, se puede calcular la distancia, esta distancia característica de esa onda que se congeló. Entonces, lo que hacemos es medir esa distancia en diferentes momentos de la historia del universo, y al medir esta distancia en diferentes momentos de la historia del universo podemos ver cómo ha ido cambiando la expansión, el ritmo de expansión del universo, y así estudiar la energía oscura. Entonces, lo que ha hecho IVOS es, a partir de este cartografiado, que hemos quedado que tenían diferentes trazadores, diferentes objetos. Aquí en verde, por ejemplo, tenemos las primeras galaxias, después en rosa tenemos las siguientes galaxias, esta zona en amarillo ya serían los cuásares, y aquí en blanco tendríamos las líneas de Lyman alfa. Entonces, lo especial de IVOS es que ha hecho esta medida de las oscilaciones acústicas de los bariones con estos 3 sets de datos con los que nunca se había hecho. Nunca se habían utilizado las líneas de emisión, los cuásares y las líneas de Lyman alfa para calcular, utilizando el método de las oscilaciones acústicas de los bariones para calcular la energía oscura. Entonces, bueno, es una de las principales novedades de IVOS. Entonces, bueno, además de utilizar las oscilaciones acústicas de los bariones, han utilizado otro método que se llama distorsiones del corrimiento al rojo. Hablamos un poco antes del corrimiento al rojo, que era esto del efecto Doppler, ¿no? Que las galaxias que se están alejando, su luz se desplaza hacia el rojo, y las galaxias que se acercan, su luz se desplaza hacia el azul. Como por ejemplo Andrómeda se está acercando a nosotros por atracción gravitatoria, entonces su luz se desplazaría hacia el azul y no hacia el rojo. Y lo comparábamos esto con el efecto Doppler. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando vemos galaxias que están muy lejos? Pues que sí, por un lado, el universo se está expandiendo, entonces las galaxias se alejan de nosotros. Las galaxias se alejan de nosotros por esta expansión acelerada del universo. Pero a su vez, las galaxias están rodeadas de otras galaxias. Entonces, no solo tienen la velocidad con la que se alejan por la expansión del universo, sino que también tienen otra velocidad que llamamos velocidad peculiar, en la que se ven atraídas por sus galaxias cercanas. Entonces, no somos capaces de distinguir cuál es el efecto del corrimiento al rojo debido a la expansión acelerada del universo y cuál es el debido a que son sus galaxias vecinas las que atraen a esa galaxia. Entonces, bueno, es un efecto que no podemos distinguir muy bien, es como un ruido al final, pero es un ruido que podemos utilizar, porque podemos hacer simulaciones y modelar cómo es este ruido, y a partir de aquí estudiar cómo es la gravedad y cómo ha cambiado la gravedad a lo largo de la historia del universo. ¿Por qué? Pues porque cuanto mayor sea la gravedad alrededor de una galaxia, cuanto más galaxias haya juntas, pues mayor va a ser la gravedad y más velocidad peculiar va a haber, más velocidad peculiar va a tener esta galaxia. Entonces, bueno, podemos estadísticamente utilizar este hecho para ver cómo cambia la gravedad en diferentes momentos de la historia y así comprobar la relatividad general de Einstein, si es válida no solo ahora y localmente, sino también si lo era en el pasado, en el universo primitivo, y a grandes escalas en el universo. Entonces, bueno, estamos con este método poniendo a prueba la relatividad general en diferentes momentos de la historia del universo, y a pequeñas y a grandes escalas. Y bueno, todo parece indicar que, bueno, más o menos que sí, que la relatividad general de Einstein
funciona, aunque como veremos, ahí están empezando a surgir pequeñas tensiones. Creo que de aquí no se me olvida nada más. Vale, entonces, a ver. Hemos hablado del telescopio, hemos hablado de los datos, hemos hablado del análisis de datos, ¿no? Hasta aquí hemos hablado un poco de que es un telescopio que se dedica a cartografiar el cielo para ver cómo se distribuye la materia en el universo y de ahí intentar poner a prueba el modelo estándar cosmológico, ver qué es la energía oscura, por qué el universo se está expandiendo cada vez más deprisa, que utiliza varios sets de datos, varios trazadores que nos indican cómo se distribuye la materia en el universo a diferentes distancias. Y con esos datos lo que han hecho es, por un lado, el análisis de oscilaciones acústicas de los bariones y, por otro lado, el análisis de distorsiones del corrimiento al rojo. Entonces, bueno, los resultados que han obtenido de aquí pues son básicamente, principalmente tres. El primero y más importante es que el modelo lambda-CDM sigue funcionando. Es un resultado que, bueno, no es súper sorprendente, ¿no? Al final muchos resultados científicos van en la misma dirección de lo que ya conocemos. No es nada novedoso, ni ha cambiado la física, ni nada. Simplemente, pues, se sigue comprobando que este modelo es el que mejor describe los datos. Y bueno, son unos resultados al final importantes porque han puesto fin a toda una era de observación cosmológica dentro del Sloan Digital Sky Survey. Y son unos datos que nos hablan de todas las observaciones, tanto de BOSS como de IVOS, cómo han cambiado estas observaciones a lo largo de más de 10 años y cómo ha cambiado también nuestra visión de la cosmología en todo este tiempo y qué ha aportado el Sloan Digital Sky Survey a toda esta evolución de conocimiento. Entonces, bueno, son unos resultados importantes en ese sentido, ¿no? Es como toda una evolución muestran toda una evolución de los datos del Sloan y de cómo ha cambiado la cosmología. Y bueno, es el mapa más preciso y más extenso que tenemos hasta la fecha de hoy, es el cartografiado más extenso y más preciso hasta la fecha. Y una cosa importante es que, bueno, si bien siguen comprobando el modelo estándar, el modelo lambda-CDM, los errores que han obtenido son cada vez más pequeños. Y es algo que estamos intentando hacer, cada vez obtener errores más pequeños para poder distinguir mejor entre diferentes modelos. ¿Por qué? Porque diferentes modelos matemáticos de energía oscura describen los datos. Por ejemplo, el modelo matemático más sencillo es el de la constante cosmológica, el de esta lambda, ¿no? Pero hay otros que también describen los datos. Entonces, cuanto menores errores tengamos, mejor vamos a poder distinguir entre unos modelos y otros. Muchas veces la física no está en los valores promedio, sino en los errores. Los errores muchas veces son incluso más interesantes que los propios valores promedio. Los errores nos permiten incluso descartar modelos. Cuando un modelo matemático no entra dentro de los errores, pues se puede descartar. Entonces, bueno, aunque los parámetros promedio no hayan cambiado mucho, sí que se ha conseguido disminuir cada vez más los errores. Y eso es algo que se sigue intentando hacer cada vez, disminuir más los errores. Entonces, bueno, seguimos sin saber qué es la energía oscura, pero bueno, pues vamos un poco en buen camino. En estos artículos científicos no solo han probado el modelo lambda-CDM, sino que han probado diferentes modelos de energía oscura y han visto que lambda-CDM es el que mejor se ajusta y mejor describe los datos. Y no solo han utilizado los datos del Sloan Digital Sky Survey, sino que también han utilizado otros datos. Han combinado sus datos con los de Planck, con los de supernovas, con los del Dark Energy Survey, otro proyecto. Entonces, bueno, al final cuando combinas diferentes datos obtienes errores más pequeños, que es lo que buscamos, errores más pequeños, es decir, más precisión. Y bueno, combinando diferentes datos también se ve que el modelo preferido, el modelo que mejor se ajusta a los datos, es el modelo estándar cosmológico. Y bueno, pues sigue el misterio porque seguimos sin saber qué es esa lambda, qué es esa constante cosmológica. Y bueno, otra cosa que se ve es que hace ya algunos años hay un pequeño debate en cuanto al valor de H0. H0 es la constante de Hubble, que es el ritmo de expansión del universo.
Entonces ya hace unos años hay una tensión. Lo llamamos tensión porque, bueno, vemos que las observaciones más o menos locales nos dan un valor de esta constante, por ejemplo, de las supernovas, obtenemos un valor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec, más o menos. Y que de observaciones del fondo cósmico de microondas obtenemos un valor de unos 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Y el problema no es que estos valores sean diferentes, porque si estos valores son diferentes, pero el valor de uno entra dentro del error de otro, pues no habría problema. El problema es que estamos disminuyendo cada vez los errores, lo cual es bueno, ¿no? Pero estamos viendo que el valor de uno no entra dentro del error del otro. Entonces, ahí empieza una tensión, porque tenemos que unas medidas locales nos dan un valor y unas medidas, las medidas del fondo cósmico de microondas, que son del universo primitivo, nos dan otro valor diferente. Entonces, bueno, no es un problema todavía muy grave, porque, bueno, son valores que están cercanos y bueno, pero empieza a ser una tensión y los resultados del Sloan Digital Sky Survey confirman que existe esta tensión y, bueno, pues que necesitamos seguir tomando medidas, disminuir cada vez más la precisión y ver si esta tensión es un problema de que no sabemos describir, de que tenemos física nueva en el universo local o que tenemos física nueva en el universo primitivo, o que en alguna de las observaciones hay algún error sistemático que no sabemos describir, que no hemos tenido en cuenta. Entonces, bueno, pues no sabemos si hay física nueva ahora o en el universo primitivo, o es un error sistemático en algún lado. Es algo que todavía tenemos que averiguar, y lo que parece indicar las observaciones del Sloan Digital Sky Survey de IVOS es que el problema no parece estar en Planck, porque los resultados de la constante cosmológica que obtiene IVOS están de acuerdo con los resultados de Planck. Entonces, bueno, parece ser que no era como algunos decían, que el error está en las medidas de Planck. Entonces, bueno, sigue un poco abierta ahí la cuestión, el debate de qué pasa con esta constante de Hubble, y bueno, esperamos que con futuras observaciones pues se siga viendo, podamos averiguar un poco más cuál es realmente el problema. Y después otro resultado principal de todos estos artículos es la masa de los neutrinos. Muchas veces no somos conscientes de que en cosmología también podemos aportar al campo de la física de partículas, y creo que es algo muy interesante, porque con experimentos, con observaciones cosmológicas, podemos también poner una cota a la masa de los neutrinos, ¿vale? Que es un problema que sigue abierto en física de partículas. No sabemos exactamente cuál es la masa de los neutrinos, estas partículas del modelo estándar de partículas, y bueno, pues desde la cosmología también se puede poner una cota a esta masa. Entonces, bueno, os he contado un poco cuáles son los resultados de BOSS y de IVOS, y la pregunta sería, ¿cuál es el futuro? ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, bueno, pues como os decía, el objetivo sigue siendo poner a prueba el modelo estándar cosmológico y ver si por algún lado se rompe, si por algún lado el modelo estándar falla y necesitamos algo más, si necesitamos física nueva en el universo primitivo o en el universo local, o si pues hay algún sistemático en algún sitio que no estamos teniendo en cuenta. Y bueno, queremos seguir poniéndolo a prueba, pues observando cada vez más, cada vez con más precisión, y eso es un poco el futuro. Ahora empiezan los experimentos de estadio 4, que se llaman, de etapa 4. Hasta ahora hemos tenido observaciones como el SLOAN o el Digital Sky, como el SLOAN o el Dark Energy Survey, que acaba de terminar de observar hace un tiempo y va a sacar dentro de poco sus resultados finales. Esos eran observaciones de etapa 3. Y ahora empieza la etapa 4. ¿Qué significa esto? Que son observaciones, colaboraciones o experimentos de siguiente generación. ¿Qué significa esto? Que son mejores, que van a observar más lejos, que van a observar más, que van a tener más precisión. Entonces, bueno, esperamos que todos estos futuros experimentos, todas estas futuras observaciones, pues nos ayuden a
a ver qué pasa con esta tensión que tenemos en la constante de Hubble, que nos permitan seguir poniendo a prueba el modelo estándar cosmológico para ver si realmente es este el modelo que describe nuestro universo o si es otro, si hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, los principales experimentos para el futuro son, por un lado, este primero de aquí, que es el DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, que es un telescopio que ya ha empezado a tomar datos, que tiene unos 4 metros el espejo y que, bueno, pues observará el doble que el SLOAN, 10 veces más rápido, será más potente y, bueno, ya está observando y dentro de unos años pues tendremos los resultados. Después tenemos el Large Synoptic Survey Telescope, que es un telescopio que empezará a tomar datos en 2022, creo, que tendrá unos 8,4 metros el espejo y una cámara de 3 gigapíxeles. Va a ser un telescopio bastante potente y bueno, entonces que esperamos muy buenos resultados. Y por último tenemos Euclid, que es una misión espacial de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, y bueno, es un poco diferente porque no va a ser en tierra, sino que va a ser en el espacio. Y bueno, se espera que se lance en 2022, aunque siempre hay retrasos con estas cosas, así que bueno, ya veremos. Pero bueno, son estos los principales observaciones y herramientas que tendremos en cosmología para seguir poniendo a prueba el modelo estándar y ver qué es la energía oscura y intentar averiguar cómo es nuestro universo. Y luego, por otro lado, tenemos el Sloan Digital Sky Survey, que va a seguir adelante. Todo el proyecto de cosmología del Sloan se ha terminado, se termina con IVOS, pero el Sloan sigue adelante. No va a hacer cosmología, pero como os decía al principio, hay muchos proyectos dentro del Sloan, como por ejemplo muchos que se dedican a hacer arqueología galáctica. ¿Qué significa esto? Pues mirar nuestra propia galaxia y cómo son las estrellas de nuestra galaxia. Y esto podéis pensar que quizá no tiene que ver con la cosmología, pero nada que ver, sí que tiene que ver, porque al final, cuanto mejores modelos tengamos de estrellas y de evolución galáctica, menos errores tendremos luego en las medidas cosmológicas. Porque en la cosmología lo que estamos viendo son estrellas, son galaxias. Entonces, cuanto mejor sepamos describir las estrellas y las galaxias, mejores serán los resultados en cosmología. Entonces, bueno, Sloan en principio ya no va a hacer cosmología, pero sus resultados también nos van a servir en cosmología. Y eso se va a dedicar principalmente a ver galaxias cercanas, porque al final las galaxias cercanas han interaccionado con nuestra galaxia, así que también nos pueden servir para ver cómo, para los modelos de evolución galáctica y también cómo evolucionan las estrellas cercanas. Entonces, bueno, con esto he resumido un poco todo este proyecto y también si os interesa, en uno de los vídeos que tengo en mi canal, hablamos no solo de esto, sino que los investigadores nos cuentan un poco qué hace cada uno de ellos dentro del proyecto y por qué les gusta trabajar en el proyecto. Entonces, bueno, me parece interesante porque es una visión más humana de cómo trabajan los científicos, porque muchas veces hacemos divulgación de la parte más técnica o más científica, pero bueno, creo que es interesante también pues, ver cómo trabajan los científicos, que muchas veces se tiene la imagen del científico antisocial que le gusta estar solo y para nada, la verdad que pues en las colaboraciones científicas hay mucha gente joven, que nos llevamos muy bien unos con otros, que nos gusta trabajar en equipo. Nos cuentan también un poco en este vídeo por qué les gusta trabajar en la cosmología y bueno, un poco la motivación de lo que les ha llevado a trabajar en esto. Así que bueno, si os interesa os recomiendo ver este vídeo y nada, muchas gracias y bueno, si tenéis alguna pregunta pues encantada de responder. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Ana, por tu interesante charla. Antes de pasar a las preguntas, vamos a ordenarnos un poco. A ver, te han dejado 2 o 3 Aquí preguntas. estoy viendo algunas preguntas, sí. Sí, te han dejado en el chat. No sé si las puedes leer, por favor. Aquí las tengo. A ver, Hugo pregunta, ¿el modelo muestra la creación de la materia oscura a la vez que la materia bariónica? Si es así, ¿afectó la materia oscura las oscilaciones acústicas de los bariones? Vale. Bueno, no sabemos exactamente si la materia bariónica se creó
a la vez o no que la materia oscura. Creemos que sí, suponemos que en el origen del universo se creó tanto la materia oscura como la materia bariónica, ¿vale? No sé, o hasta donde yo sé, no se sabe si una se creó antes que otra. Entonces, en el universo primitivo, en esa sopa de partículas, estaba tanto la materia oscura como la materia bariónica. Entonces, esas oscilaciones de las que hablo eran de materia bariónica, no de materia oscura. ¿Por qué? Porque la materia oscura no interacciona con los fotones, no interacciona con la luz. Entonces las oscilaciones solo eran de materia bariónica, ¿vale? Entonces, esa distribución es de materia bariónica y no de materia oscura. Pero al final, la materia oscura pudo empezar a colapsar antes que la materia bariónica, por esta presión de radiación que no tenía. Entonces la materia oscura pudo empezar a colapsar antes y empezar a formar estructuras antes. Quizá esa es la razón o ese es el origen de los grandes agujeros negros supermasivos. Quizá su origen es de estas grandes acumulaciones iniciales de materia oscura, pero no soy una experta en el tema y hasta donde yo sé, estos agujeros negros supermasivos todavía no se sabe exactamente su origen. Entonces, contestando a tu pregunta... ¿Alguien decía algo? Contestando a tu pregunta, no, la materia oscura afectaba a la gravedad, pero no a la parte de las oscilaciones, en el sentido en el que no tiene interacción con los fotones. ¿Sí? ¿Respondí a la pregunta? Tienes otra pregunta también en el chat. Vale, voy a por la siguiente. Respecto a la constante cosmológica, ¿se ha pensado que su valor podría depender de la distancia? Me refiero a una posible relación lineal o casi. Sí, es otro modelo cosmológico en el que la constante cosmológica no es constante y varía, ¿vale? De hecho, cuando estudiamos la historia de la expansión del universo, se utilizan dos parámetros diferentes. Uno que tiene que ver con la evolución de la constante con el tiempo y otro que tiene que ver con el valor. Entonces, sí que se intenta ver si hay una evolución o no, y lo que se está viendo es que el modelo que mejor describe las observaciones es el modelo en el que no varía. Pero eso no quiere decir que el modelo en el que sí varía esté mal, porque de momento no se ha descartado. Es lo que os decía todo el rato, ¿no? Que necesitamos más precisión y que quizá en el modelo en el que dejamos variar esa constante, que no sería constante, esa energía oscura, pues que quizá falta algo que no estamos teniendo en cuenta, o quizá en nuestras observaciones estamos mirando, claro, al final nosotros no vemos toda la materia, solo vemos los trazadores, la materia que sí que vemos, no estamos viendo la materia oscura. Entonces, está claro que hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, pues lo único que vamos a hacer es observar cada vez más lejos, con más precisión. Es lo único que podemos hacer. Pero sí que se tiene en cuenta de que puede variar, es uno de los modelos. Pero hay muchos modelos, como te digo, muchos modelos teóricos de energía oscura. ¿Habrá alguna relación de materia oscura con los agujeros negros? Al final los agujeros negros son acumulaciones de materia muy densa y al final la gravedad, la materia oscura genera gravedad. Entonces puede haber un agujero negro de materia oscura, porque al final es una acumulación de materia muy grande. Entonces la verdad que no soy una experta en el tema de agujeros negros, pero quizá el origen de los agujeros negros supermasivos pueden ser grandes acumulaciones de materia oscura en los que se acumulara mucha materia bariónica después. Entonces, toda esa materia bariónica que se acumuló después generó el agujero negro y alrededor todo el gas, que es lo que luego nosotros vemos. Nosotros no vemos el agujero negro en sí, sino lo que vemos es todo ese gas que gira muy rápido y que emite radiación. Entonces, el origen de esos grandes agujeros negros supermasivos sí que podría ser una gran acumulación de materia oscura, pero tampoco tenemos claro cómo se distribuye exactamente la materia oscura alrededor de las galaxias. Hay diferentes modelos, pero bueno, no soy una experta en este tema y hasta donde yo sé tampoco está del todo claro. Pero relación sí que hay porque la relación es la gravedad.
¿Alguna pregunta más? Yo tengo una consulta, Ana. Dime. En algún momento dijiste que se puede confundir o que no se puede diferenciar el corrimiento al rojo de las galaxias con su movimiento propio, algo así creo que fue. ¿Cómo Sí. así? O sea, digamos, ¿te refieres al movimiento relativo entre las mismas galaxias? La cosa es que tú ves el corrimiento al rojo. Tu información, digamos, de esa galaxia es la ascensión recta, la declinación y un corrimiento al rojo. Pero tú dentro de ese corrimiento al rojo, lo único que te dice es que esa galaxia se está alejando de ti. Pero no te dice de esa velocidad que tiene de recesión, qué parte es debida a la expansión acelerada del universo y qué parte es debida al movimiento propio de esa galaxia porque hay otras que la atraen. Entonces no somos capaces de distinguir esos dos efectos que contribuyen al corrimiento al rojo. Lo que sí que podemos hacer es un estudio estadístico de cómo contribuyen. Podemos decir, bueno, pues si la gravedad es tanto, este ruido tendría que ser tanto. La verdad que no soy una experta en ese método, me estudié más el de las oscilaciones acústicas de los bariones, pero sé que es un efecto estadístico y es como un ruido que se puede estudiar estadísticamente. Y a partir de ahí, estudiar la gravedad. Bueno, gracias. Bueno, me parece que no hay más preguntas por el momento. A ver, entonces, quisiera, por favor, antes de concluir la charla, poder compartir algunas imágenes. No sé si puedes dejar de compartir, Ana, por favor, para yo compartir pantalla. A ver, ¿dónde estoy compartiendo pantalla? Tengo abiertas tantas cosas. Ah, dejar de compartir pantalla. Sí, A ahí ver, ya está, ¿no? ya, voy a compartir yo. Vale. Ya, a ver, ¿cómo es esto? A ver, vamos a ver acá. Bueno, estos son unos breves avisos parroquiales que siempre damos al final de todas las charlas. Bueno, esta charla es parte del ciclo de charlas virtuales astronómicas de la Aliada vía Zoom semanalmente que tenemos. Y como siempre agradecemos a la página web Rastros de Guerra, que es quien nos facilita la plataforma Zoom, a cargo de Juan Carlos Flores. Hoy Juan Carlos no ha podido estar presente, pero me ha facilitado la cuenta, por eso es que me ven con el nombre de Juan Carlos, pero en realidad saben que soy Manuel Rojas, el de siempre. Bueno, y como ya es costumbre acá, en costumbre y tradición entre los participantes a las charlas virtuales, le otorgamos un diploma de agradecimiento de la aliada hacia la doctora Ana Isabel Salvador Junco por su charla de hoy. ¿Se puede ver el Muchas diploma, gracias. Ana? Sí, sí, lo puedo ver. Bueno, ¿Te lo leo? sí, te lo vamos a mandar a tu correo dentro de poco, por favor, así que es un pequeño presente de nosotros hacia, hacia la gentileza que has tenido por estar aquí presente hoy. Muchas gracias a vosotros. Me alegro que os haya gustado la charla y os invito otra vez, si os ha gustado, a ver los vídeos. Sobre todo, bueno, hay 3 vídeos que ya os he contado detalladamente, pero sobre todo uno en el que hablan los investigadores de cómo ha sido su experiencia dentro de la colaboración, porque bueno, me parece una parte muy humana de los investigadores y bueno, es quizá lo que me ha faltado más por contaros. Gracias. Bueno, también a los asistentes a esta charla que deseen un certificado de participación, escriban por favor a este correo, charlas.liada@gmail.com, indicando su nombre completo, su ciudad y su país. Porque a veces nos escriben solamente desde el correo, no nos dicen el nombre y bueno, tenemos que volver a preguntar y así nos tomamos unos días. Pero ahí estamos, un poquito atrasados con la entrega de los certificados, pero siempre, digamos, tratando de cumplir. Bueno, también les quiero, digamos, decir que, bueno, esta charla está siendo grabada y que va a ir a nuestro canal de YouTube, donde van todas las charlas que han formado parte de este ciclo. Ahí están todas las anteriores, vamos como 20 charlas, creo ya. Así que también dentro de pocas horas van a poder ver esta charla. Eh, después, a ver, vamos eh, a ver, invitarlos también a que ingresen a la página web de la Aliada, donde podrán ver y descargar nuestra revista Universo Digital. Vamos en el número 63 y ahí también en la página pueden encontrar las anteriores y las instrucciones para publicar en nuestra revista, que es una revista que se hace en formato virtual
en PDF de descarga gratuita. Así que cualquier interesado la puede descargar. A ver, acá les voy a tratar de pasar algunas imágenes. Este es a ver, esto es el número 63. Voy a tratar de disminuir un poco el tamaño. A ver, ¿dónde está? Bueno, hay varios artículos allí. Es una revista de aparición trimestral con varios interesantes artículos, así que están todos invitados a descargarla. Y también si desean colaborar con algún artículo, de repente sus fotografías astronómicas, también hablamos de las charlas acá que vamos dando. Bueno, todo eso se pueden dirigir a la página web de la revista, la cual se las acabo de mostrar. Y finalmente, creo que ya no hay nada. Bueno, sí, eso, a ver, sí, eso es todo. A ver, Ana, unas últimas palabras, por favor, antes de despedirnos. Pues nada, muchas gracias Manuel por invitarme a dar la charla, siempre es un placer, que nada, que recuerdo con mucha ilusión y con mucho gusto mi tiempo por Perú. Y nada, espero que os haya gustado la charla, los comentarios por aquí son buenos, así que bueno, me alegro que os haya gustado y de nuevo os invito a visitar mi canal de YouTube y suscribiros. Y también podéis seguirme en las redes sociales, me podéis encontrar como Anisotropía o Ani de Anisotropía. Y bueno, pues cualquier duda me podéis preguntar por las redes sociales o por YouTube o por donde queráis. Ya, ¿hay algunos últimos comentarios que te han dejado acá en el chat antes de cerrar, por favor, para que los leas? Preguntas creo que no, comentarios buenos. Sí, comentarios Así que buenos, felicitaciones, te dan las gracias acá. muchas gracias a todos por conectaros. Bueno, amigos, entonces nos vemos la próxima semana con una siguiente charla y muchas gracias a Ana por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos tenerte pronto nuevamente acá en América en algún momento, cuando todo vuelva a la normalidad, Ana. Ojalá. Gracias. Esperemos que pronto. Bueno, Gracias. gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao a todos. Chao. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao.